Buenas tardes. Vamos a desarrollar un caso para calcular el costo operativo de la cosecha mecanizada de caña de azúcar. ¿Cuál es la modalidad de operación y los supuestos que estamos haciendo? El caso supone el empleo de un frente de cosecha propio y el transporte por contratista. La capacidad indicada para la cosechadora es de 90 toneladas por hora de trabajo promedio. No obstante, en la estimación del tiempo operativo se deben considerar las paradas técnicas y los tiempos muertos. Se supone que en este caso hay acopio libre, por lo que el factor limitante es la disponibilidad de transporte. Este último se realiza con camión y se considera una carga promedio de 38 toneladas por viaje. La distancia al ingenio es de 20 kilómetros. Para el cuarteo se emplea un tractor de 180 HP. El rendimiento promedio por hectárea es de 79 toneladas de caña de azúcar, 1,32 toneladas por surco, pero el rendimiento neto de cosecha es de 1,2 toneladas por surco. Aquí cabe aclarar entonces que el frente de cosecha posee un tractor cuartero, que es lo que nos aparece aquí en la planilla de cuadros básicos, un tractor cuartero, la cosechadora integral, un tanque de combustible de 3.000 litros, un tanque de agua de 5.000, la casilla y el taller móvil. El tractor cuartero lo que va a hacer es ir acompañando a la cosechadora y va a tirar 2 carros volquetes donde la cosechadora va a ir depositando la caña y luego el tractor vuelca esa caña en el tractor. Los carros no son del frente de cosecha. Bien, en esta planilla de datos básicos tenemos que para el caso, por ejemplo, del tractor, el valor a nuevo, el coeficiente de gastos de conservación y reparación, que está expresado en 1/horas, la vida útil tanto en años como en horas, el umbral de amortización, que es el cociente entre la vida útil expresada en horas dividido en la vida útil expresadas en años. Entonces el umbral de amortización está medido en horas por año. El tiempo operativo, que son horas por hectárea, es el tiempo que se demora en hacer lo que tenga que hacer, en este caso el tractor. Fíjense ustedes que en realidad el tractor como tractor, el tiempo operativo va a depender de la labor que haga. En este caso, el tiempo operativo es exactamente el mismo que el de la cosechadora. ¿Por qué razón? Porque el tractor va al lado de la cosechadora recibiendo en los carros volquete la caña. Entonces tiene que ir exactamente a la misma velocidad en que la cosechadora trabaja. Bien, el número de veces que se realiza este trabajo, una vez, y aquí luego tenemos el uso real, que el uso real lo vamos a calcular multiplicando la superficie por el tiempo operativo y por el número de veces. De manera que
para trabajar 600 hectáreas vamos a tener un uso real de 480 horas al año. Si trabajamos 700 hectáreas, el uso real son 560 horas, y si trabajamos 800 hectáreas, ese uso real son 640 horas al año. Esto lo tenemos para cada uno de los para cada una de las maquinarias que usamos. Para el tractor, para la cosechadora, para el tanque de combustible, para el tanque de agua, la casilla y el taller móvil. A continuación tenemos otros indicadores, otros coeficientes, otros valores que vamos a necesitar para trabajar, como son el precio del gasoil, aquí cuando hablamos de precios, tanto de gasoil como el de los valores de todos estos bienes, estamos trabajando con precios sin IVA. Entonces tenemos el precio del gasoil, el jornal del peón general que va a trabajar como planillero, el jornal del tractorista, el coeficiente de cargas sociales que consideramos un 30% del jornal, la tasa de interés que utilizamos a los efectos de imputar dentro del costo el costo de oportunidad del recurso, el coeficiente de gastos de combustible 0,18 litros por HP por hora, el valor residual de los rodados, el valor residual pasivo de los rodados va a ser un 30% del valor a nuevo, o sea, de lo que sea autopropulsado, y el valor residual pasivo del resto de la maquinaria un 10% del valor a nuevo. Y aquí tenemos el tipo de cambio a marzo de este año, del año 2020, por una cuestión de que hay algunos valores que los tenemos en dólares. Bien, vamos a ir al cálculo entonces del costo del tractor. ¿Por qué hemos calculado acá el umbral de amortización y el uso real? Porque vamos a imputar la amortización como un costo fijo siempre que el uso real sea menor al umbral. Entonces, si el uso real es menor que el umbral de amortización, el criterio es que la amortización es un costo fijo. Ahora, si el uso real es mayor que el umbral de amortización, la amortización se va a comportar como un costo variable. Por eso es que necesitamos hacer este cálculo del umbral y del uso real. Entonces, en el caso del tractor vemos que si vamos a trabajar 700 u 800 hectáreas, la amortización se va a comportar como un costo variable porque el uso real anual es mayor que el umbral de amortización. Esta situación solo sucede para el caso del tractor. Para el caso de la cosechadora, en las tres superficies el uso real es menor que el umbral, como así también sucede para el tanque de combustible, el tanque de agua, la casilla o el taller móvil. Entonces, esta diferenciación solo la vamos a hacer a los efectos del tractor. Bueno, vamos al cálculo del costo del tractor. Vemos acá que si el uso es menor que el umbral, que era para el caso en que trabajáramos 600 hectáreas, habíamos dicho que la amortización va a ser un costo fijo. Bien, la amortización entonces es igual al valor a nuevo menos el valor residual pasivo dividido en la vida útil. Valor a nuevo
9.898.417 multiplicado por 0,7 porque le estamos restando el 30% del valor a nuevo en concepto de valor residual pasivo. Y lo dividimos en la vida útil. Entonces la amortización como costo fijo son 692.889,20 pesos. El interés es valor a nuevo más valor residual pasivo dividido en 2 y por la tasa de interés que es el 8%. De vuelta, valor a nuevo más el valor residual pasivo lo multiplicamos por 1.3 para sumarle el valor residual pasivo, dividimos en 2 y multiplicamos por el 8% para calcular el interés y tenemos que el interés es 514.717,7. Sumo amortización e interés y tengo en amarillo el costo fijo 1.207.606,9, el amarillo superior. Vamos ahora, y estos son importantes tener en cuenta que la unidad de medida es pesos por año, porque son costos fijos. Vamos ahora a los costos variables y fíjense que la unidad de medida está en pesos por hora, es decir, la unidad de medida va a ser la hora. La mano de obra. ¿Cómo calculamos el jornal horario? Simplemente, en este caso es del tractorista, porque estamos hablando del tractor. Entonces, es el jornal del tractorista multiplicado por el coeficiente de cargas sociales, es decir, al jornal del tractorista le sumamos el 30% en concepto de cargas sociales y lo dividimos en 8 para obtener el jornal por hora. Bien, vamos a el otro gasto que es el de combustible. Para esto vamos a utilizar el coeficiente de consumo de combustible que era 0,18 litros por HP y por hora. Lo multiplicamos por el precio del gasoil, que está en pesos por litro, entonces los litros se simplifican y hasta aquí tengo pesos por HP y por hora. Y lo multiplicamos por los 180 HP que tiene el tractor. De esta manera se simplifican los HP y la unidad de medida que nos queda es pesos por hora. Entonces vemos que el tractor va a gastar 1.877 pesos por hora. Bueno, pasamos a los gastos de conservación y reparación. El coeficiente en este caso de los gastos de conservación y reparación está expresado en 1 sobre horas. Entonces multiplicamos pesos del valor a nuevo multiplicado por el coeficiente que está expresado en 1 sobre horas y el valor nos queda en pesos por hora. 890,86. Sumamos la mano de obra, el combustible y los gastos de conservación y reparación y obtenemos que los gastos variables son el costo variable 3.014,42. Fíjense que en este caso la amortización es 0 porque el uso es menor que el umbral. Pero si al tractor lo hacemos trabajar 700 hectáreas u 800, ya el uso va a ser mayor que el umbral. Entonces, si el uso es mayor que el umbral, la
la amortización ya va a ser un costo variable. Entonces no va a estar como costo fijo. El interés, que va a ser el único costo fijo en este caso, es igual, y los costos fijos dejan de ser 1.200.000 para ser 514.000. En los costos variables, la mano de obra es igual, el combustible es igual, la conservación y reparación es igual, y ahora incorporo la amortización. La amortización va a ser el valor a nuevo menos el valor residual pasivo, pero dividido en la vida útil expresada en horas. De esta manera, la amortización va a estar expresada en pesos por hora. Bien, entonces ahora el costo variable va a ser, en vez de 3.014 pesos, va a ser 4.400 pesos. Bien, ahora conformemos el costo total. El costo total va a estar dado por el costo fijo más el costo medio variable, que va a multiplicar al uso real. ¿Para qué? Para que se simplifiquen las horas con las horas y nos quede todo expresado en pesos por año y pueda sumar pesos por año de costos fijos más pesos por año de costos variables. Entonces, el costo total vamos a hacer 3 renglones de costo total, porque tenemos 3 usos reales potenciales, por lo menos. Entonces, si trabajamos 600 hectáreas, hemos dicho que el uso real es menor que el umbral de amortización, entonces la amortización es un costo fijo. Entonces vamos a sumar al costo fijo, le vamos a sumar el costo medio variable, pero multiplicado por las horas de uso real. Y eso nos da un total de 2.654.527. Bien, si a este costo total lo divido en las hectáreas, lo puedo expresar en pesos por hectárea. Y si a este costo total lo divido en las horas del uso real, lo puedo expresar en pesos por hora. Bien, pero este era el caso en que teníamos el uso menor que el umbral. ¿Qué pasa si tenemos la posibilidad de trabajar 700 hectáreas? Bueno, es lo mismo, solo que como el uso es mayor que el umbral, voy a tomar la parte derecha del primer cuadro. Uso mayor que el umbral. Los costos fijos son menos que antes, más los costos variables, que ahora sí son más que antes, multiplicados por el uso real, que en este caso son las 560 horas. Y esto nos da 2.978.827. Los costos medios son iguales que antes. Si los quiero en hectáreas, divido el total en las 700 hectáreas, y si lo quiero en horas, divido el total anterior en las 560 horas. ¿Qué pasa si tenemos la posibilidad de trabajar 800 hectáreas, es decir, 640 horas? Vuelvo a calcular el costo total de la misma manera, usando la opción de acá a la derecha, donde el uso es mayor que el umbral. Los costos fijos, 514.717,69 más 4.400,20 multiplicado por el uso anual,
que en este caso son 640 horas. Entonces tenemos un total de 3.330.842,71. Si lo expresamos en pesos por hectárea, lo dividimos en la superficie, que son 800 hectáreas. Y si lo expresamos en pesos por hora, lo dividimos en las 640 horas. Bueno, ¿qué podemos observar en este cuadrito? Vemos que si vemos los costos totales, el costo total aumenta de 2.654.000 a 2.978.000 a 3.330.000, lo cual es todo absolutamente razonable. ¿Por qué razón? Porque estamos aumentando la superficie que estamos trabajando. Ahora, fíjense qué pasa si vemos los costos medios. Los costos medios en pesos por hectárea, 4.424, 4.255, 4.163. Si hablamos de costos medios, lo que vemos es que los costos medios en pesos por hectárea disminuyen a medida que aumenta la superficie. Si vemos los costos medios en pesos por hora, 5.530, 5.319, 5.204. Que vemos que los costos medios en pesos por hora disminuyen a medida que aumenta la superficie o que aumentan las horas de trabajo. Incluso es interesante el salto, porque aquí salta 100 hectáreas. En estas 100 hectáreas vemos este salto de 5.500 a 5.300. Y aquí vuelve a saltar 100 hectáreas más, pero ya pasa de 5.300 a 5.200. O sea, el cambio es menor, el delta es menor, lo cual me va indicando que la curva va a ir cambiando cada vez de a saltos más pequeñitos. Bueno, lo que observamos acá es cómo los costos medios disminuyen por efecto de la dilución de los costos fijos a medida que aumentamos, en este caso, la superficie o las horas de trabajo. Los costos fijos son los mismos, entonces, si aumentamos las horas de 480 a 560 o a 640, vemos que el costo medio fijo va a ir siendo cada vez menor. Entonces, de alguna manera nos está indicando que cuanto mayor superficie trabajemos, mejor, porque minimizamos costos. Bueno, lo mismo que hicimos para el tractor, vamos a hacerlo para la cosechadora. Entonces, para el costo de la cosechadora, en este caso vamos a trabajar siempre con el uso menor que el umbral. ¿Se acuerdan que los usos anuales para todas las superficies eran menores al umbral de amortización? O sea, la cosechadora, el umbral de amortización es 850 horas al año y tenemos 480 horas para 600 hectáreas, 560 horas para 700 y 640 horas para 800 hectáreas, todas menores que las 850 del umbral. Entonces solamente vamos a tener la columna del uso menor que el umbral. Muy bien. El costo de la cosechadora va a estar formado entonces por
las amortizaciones de la cosechadora, que va a ser un costo fijo, de vuelta, valor a nuevo por 0.7 para descontarle el valor residual pasivo, dividido en 10, que es la vida útil. Perfecto, amortización anual. Y los intereses va a ser valor a nuevo más valor residual pasivo. Y acá acabo de encontrar un error porque es sobre 2, valor a nuevo más valor residual pasivo sobre 2 y por 0,08, que es la tasa de interés. Entonces acá simplemente me está sacando el 8%, pero no estoy tomando en cuenta el promedio del valor. Entonces es valor a nuevo, que es B19, bueno, no hace falta el paréntesis, pero lo pongamos para que quede claro, más valor residual pasivo, que es agregarle el 30%, dividido 2 y por la tasa de interés, que es el 8%. Eso es 1.513.422. Y el costo fijo entonces es 3 millones, esperen que les pongamos aquí el decimal para que nos demos cuenta. Bueno, se lo sacamos a las dos partes y listo, porque la verdad que es una ridiculez trabajar con esos decimales. Bien, 2.037.300 de amortización, 1.513.423 de intereses. Esos son pesos por año de costo fijo. Costo variable, vamos a ver el tema de la mano de obra. Esta es una máquina autopropulsada y la mano de obra va a ser el jornal del tractorista por 1.3 y dividido en 8 para obtener el jornal horario. Jornal del tractorista por 1.3, es decir, le agrego las cargas sociales y divido en 8 para que sean pesos por hora. Para el tema del combustible es 0,18, que es el coeficiente de gastos de combustible expresado en litros sobre HP por hora, por el precio del gasoil, para de esa manera se simplifican los litros, y por 3,53, que son los HP que tiene la cosechadora. De esta manera la cosechadora consume 3.600 pesos, 3.682 pesos por hora de trabajo. Luego tenemos los gastos de conservación y reparación, que es el valor a nuevo por el coeficiente de gastos de conservación y reparación. Valor a nuevo de la cosechadora por el coeficiente, entonces tenemos pesos por 1 sobre horas, entonces me queda pesos por hora directamente. La suma de los costos variables son 8.293,80. Bueno, y hacemos lo mismo que hace un rato, componemos el costo total a partir de sumar el costo medio fijo, sumar el costo fijo más el costo medio variable por la cantidad de horas de cada superficie. O sea, el uso anual correspondiente a trabajar 600 hectáreas en este caso. Eso nos da 7 millones de pesos que, si los expresamos en hectáreas, lo dividimos a los 7 millones en 600, si lo quieren ver es esto,
Y si lo trabajamos en hora, dividimos los mismos 7 millones en 480 horas. Bueno, hacemos lo mismo para el caso de trabajar 700 hectáreas. Si trabajamos 700 hectáreas, vemos que tenemos costos fijos más el costo variable multiplicado por 560 horas al año y tenemos un total de 895. De vuelta, si lo queremos en hectárea, al total lo dividimos en la superficie. Si lo queremos en horas, al total lo dividimos en las horas. Y por último, si trabajamos las 800 hectáreas, es exactamente lo mismo, costo fijo más variable multiplicado por 640 horas. Totaliza 8.858 y los medios dividido en las 800 hectáreas o dividido en las 640 horas. La misma observación que para el tractor, a medida que aumenta la superficie, aumentan los costos totales, pero disminuyen los costos medios, tanto en pesos por hectárea como en pesos por hora. Bien, esto que hicimos para el tractor y para la cosechadora, tenemos que hacerlo para cada uno de los otros implementos que se usan. Entonces, pasamos a la hoja siguiente, donde tenemos el costo del tanque de combustible. En el costo del tanque de combustible, de vuelta, si se acuerdan, volvemos sino a la primera hoja, cómo eran los usos respecto del umbral. Los usos en el tanque del combustible: 480, 560, 640 respecto del umbral de amortización, que es 1000. Todos los usos son menores, entonces la amortización en todos los casos será un costo fijo. Bien, de vuelta vamos a ir repasando como para ver que no haya errores. El cálculo de la amortización dice hoja 1 B20, hoja 1 B20, donde tengo el valor del tanque de combustible, por 0,9, porque le restamos el 10% en este caso, porque no tiene motor, no es autopropulsado, es de arrastre, entonces consideramos el valor residual pasivo como el 10% del valor a nuevo, y dividido en la vida útil, que son 10 años. Entonces esto nos da 18.900 pesos de amortización. Y el cálculo del interés es de vuelta el valor más el valor residual pasivo, por eso está multiplicado por 1,1, dividido en 2 para que sea el promedio del valor, y por la tasa de interés, que es el 8%. Esto es los intereses de el tanque de combustible. El valor... Wikipedia ofrece este resultado. Como costo variable solamente vamos a tener gastos de conservación y reparación. Esto no es más que el valor a nuevo por el coeficiente de gastos de conservación y reparación.
el tanque de combustible 210.000 por el coeficiente y obtenemos los 63 pesos por hora de gastos de conservación y reparación. No hay mano de obra porque es un tanque de arrastre. Tampoco hay gastos de combustible porque es un tanque de arrastre, y aquí la amortización está en cero simplemente para enfatizar que la amortización en este caso era un costo fijo. Bueno, de igual manera que con el tractor y la cosechadora conformamos el costo total. ¿Cómo? Bueno, de la misma manera que hace un rato hacíamos con las otras maquinarias. Costo fijo más el costo variable por el uso. Es eso para 600 hectáreas, para 700 y para 800. Y los costos medios no es más que dividir el total en la superficie y dividir el total en las horas. Listo el costo del tanque de combustible. Vamos al costo del tanque de agua. Y metodológicamente es exactamente lo mismo. Como el uso es menor que el umbral, la amortización es un costo fijo. Acá vemos que restamos el 10% como valor residual pasivo porque no es autopropulsado, es un tanque de arrastre. Esa es la amortización, estos son los intereses. Y de vuelta solamente tenemos gastos de conservación y reparación como costo variable. Conformamos el costo total, lo mismo que hace un rato, costos fijos más medios por la cantidad de horas. Verifiquemos que esto esté también igual. De igual manera, correcto, y para 800 hectáreas. Los costos medios surgen de la división G41, que es dividido en la cantidad de horas, que es C41. Bien, lo mismo hacemos entonces para las 700 y 800 hectáreas. Vamos a ver el costo de la casilla. Metodológicamente es exactamente lo mismo. El uso es menor que el umbral. La casilla también es de arrastre, un 10% en concepto de valor residual pasivo. Los intereses y en los costos variables tenemos los gastos de conservación y reparación, y además tenemos la mano de obra, pero esta mano de obra ya no es del tractorista, pese a que ahí dice mano de obra del tractorista, ¿sí? Es el jornal del peón general en este caso. ¿Por qué? Porque es el planillero, el que lleva todo el dato del movimiento. Entonces, peón general. Bien. Y ahí tenemos... quería verificar que esto esté tomando correctamente el valor. B26. Tendría que tomar el valor del peón general. Perfecto. Ese es el valor que se está tomando. Muy bien. Metodológicamente hacemos exactamente lo mismo en la conformación de este cuadro de los costos totales. Veamos que esté tomando fijo más el variable por las horas. Fijo más el variable por las horas, fijo más el variable por las horas. Perfecto, listo el costo de la casilla. Pasamos entonces a el taller móvil, que es este. En el taller móvil está a disposición para hacer lo que haya que hacer, desde
limpiar los filtros hasta eventualmente algún tipo de reparaciones no tan graves que se pueden hacer en el taller móvil. Entonces el uso era menor que el umbral y por eso la amortización era un costo fijo. Como es de arrastre, de vuelta, el valor residual pasivo es el 10% del valor a nuevo. Los intereses, y en el caso de los variables solamente tenemos gastos de conservación. Muy bien, hacemos el resumen y de vuelta costo fijo más variable por el uso. Costo fijo más variable por el uso, costo fijo más variable por el uso, y luego la división de unos y de otros. Con esto habríamos terminado todo. Ahora lo que tenemos que hacer es, hemos terminado el costo de cada una de los implementos, de las maquinarias que se utilizan en este trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es conformar el total. Bueno, por último, lo que vamos a hacer es integrar la labor, es decir, juntar el costo del tractor con el de la cosechadora, con los dos tanques, la casilla y el taller. Bien, entonces vamos a tomar el costo medio total en pesos por hectárea. Por ejemplo, me voy al tractor. El tractor estaba acá en la primera hoja. El costo medio total en pesos por hectárea, busco el tractor aquí en el resumen, costo medio total en pesos por hectárea, la columna del medio, 4.424,21. Perdón, no es aquí, es aquí, 4.424,21. Para las 700 hectáreas, de vuelta vamos a la hoja 1, para las 700 hectáreas era 4.255,47, 4.255,47. Para las 800 hectáreas, 4.163,55 y es el valor que está aquí. Ese trabajo lo hacemos para cada uno de los implementos. Nosotros los calculamos en pesos por hectárea, lo podrían haber estimado calculado en pesos totales, pesos por hectárea o pesos por hora. Bueno, lo mismo hacemos, por ejemplo, para la cosechadora. Ven que la referencia dice hoja 1 F98, hoja 1 F98, es el resumen, ese es el perro que está jugando con el plato de comida. En realidad está queriendo que le dé de comer, pero bueno, que espere un poquitito. F98, F es la columna esta del medio, costo medio total, 12.552,91. Entonces, en la hoja 3, 12.592,91. Lo mismo el costo medio total es la F99 de la hoja 1, F99 que está aquí de la hoja 1, y luego va a ser el F100 de la hoja 1. Entonces acá en la hoja 3 tenemos el F99 y aquí para las 800 hectáreas el F100. Lo mismo vamos a hacer para el tanque de combustible, que ya no está en la hoja 1 sino en la hoja 2, el tanque de combustible en el F19, el tanque de agua en el F41, la casilla móvil en el F65 y el otro
en el F87. O sea, de cada uno de los cuadros que hicimos con anterioridad, lo que buscamos es el valor del costo medio total, pero expresado en pesos por hectárea, para cada una de las superficies que trabajamos, las 600, 700 y 800 hectáreas. Bueno, acá vemos también cómo el costo medio total ya de la labor integrada en pesos por hectárea, si trabajamos 100 hectáreas van a ser 17.635 pesos, si trabajamos 700 hectáreas son 16.582 pesos por hectárea, y si trabajamos 800 hectáreas son 15.827 pesos por hectárea. O sea, hay una disminución de los costos a medida que aumenta la superficie. Bien, esto mismo si lo podemos expresar en pesos, esto mismo lo podemos expresar en pesos por tonelada. Bueno, como les decía, lo que vamos a calcular ahora es el costo medio total, pero en pesos por tonelada. ¿Por qué razón? Porque a veces está bueno tener la idea de lo que cuesta el costo, de lo que es el costo operativo de una labor, por ahí tenerlo en la misma unidad de medida en la que puedo tener el ingreso. Entonces por ahí es interesante tenerlo valorado en pesos por tonelada como para darnos una mejor idea. No es este el caso, el azúcar aquí lo que uno obtiene son bolsas de azúcar, pero como estamos viendo lo que es el funcionamiento del frente de cosecha, bueno, está bueno saberlo en pesos por tonelada. Bien, para eso lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los costos anteriores del costo de la labor integrada, el costo total para cada nivel de superficie, dividirlo por el rendimiento de una hectárea. El rendimiento neto de cosecha es 71,1 toneladas por hectárea, porque hay una pérdida del 10% sobre el rendimiento cultural. Entonces, lo que hacemos es dividir los 17.635 pesos en 71,1. Nos da 248. Y si se fijan, hacemos esto para cada nivel de superficie. 248, 233, 222 pesos por tonelada. Es decir que para el costo operativo de la labor integrada, si trabajamos 800 hectáreas, va a ser 223 pesos por tonelada. El costo de esta cosecha, si trabajamos 700 hectáreas, son 233 pesos por tonelada, o 248 pesos por tonelada si trabajamos nada más que 600 hectáreas.